Muchas gracias por continuar con el desarrollo de este su espacio Al Despertar y entramos en uno de los segmentos más importantes de este espacio y es la entrevista central de Al Despertar. En este día tenemos como invitado al doctor Roberto Peguero Albuez, quien es catedrático universitario, es dirigente político y vamos a hablar sobre todo lo relativo al coronavirus, la pandemia y también a las expectativas que hay en la República Dominicana respecto a la llegada próximamente de las vacunas con que se pretende inmunizar a toda la población y contener también el avance del coronavirus. Bienvenido, doctor Peguero, al programa Al Despertar. ¿Cómo está? Muchas gracias, Wellington, David y Raquel. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de intercambiar con ustedes y también dirigirme a todo el país a través de este prestigiosísimo programa Al Despertar. Muy buenos días. Aquí en tu programa Toque de Queda, doctor Ramón. Realmente hay una situación en respecto a esto del COVID-19 y es que muchas veces dicen que la segunda ola no está en el país. ¿Usted qué está al tanto de eso? ¿Qué usted tiene al tanto de eso? ¿De que sí estamos ya en la segunda ola o realmente estamos en la primera etapa, como muchas personas creen, que quieren que abran todos los comercios, porque dicen que no tenemos la segunda oleada? Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera de entrada poder plantear el problema del COVID en la dimensión que se está presentando y por lo que significa para el mundo. El COVID es un problema sanitario de gran envergadura, digamos, que representa el desafío más grande para la humanidad hoy en día. Y estamos hablando de un problema sanitario que impacta tanto en la vida económica como en la social y hasta en la política. De manera que si hablamos, por ejemplo, de los casos que se han registrado hasta el momento en el mundo y los casos de muerte que se han presentado a nivel mundial, entonces diríamos que cerca de 99 millones de personas han sido afectadas en todo el mundo. 2.2 millones de muertes se han registrado y hay unos 54.6 casos activos en todo el mundo. 54.6 millones de casos activos. Entonces, en la República Dominicana ya sabemos por dónde va la cosa y paso a responder su interesantísima pregunta. Efectivamente, podemos decir que estamos en una gran segunda oleada del COVID en la República Dominicana. Y esto por la cantidad de casos que se están registrando día a día y también los casos de muerte que se presentan. O sea, estamos ante una segunda oleada, eso es indiscutible, del COVID en la República Dominicana y desde luego para la República Dominicana también este ha de ser y es el principal problema que afecta a la sociedad. De manera que estamos en esa oleada. 203.946 casos registrados hasta el momento, de conformidad con el reporte del Ministerio de Salud Pública, unas 2.531 muertes. Y estamos hablando de un problema que en la medida en que se están tomando muestras, se hace el tamizaje, los resultados están reportando un alto índice de infectividad, lo que quiere decir que en la medida en que más pruebas se realizan, más se dimensiona el problema. El problema es serio, es un problema muy grave y que requiere un enfrentamiento con todo el nivel y la contundencia que un caso como este, que afecta a la humanidad, hasta el punto de que, fíjese, en Estados Unidos se habla de que los más de 400.000 muertos, es decir, 417.000 muertos a consecuencia de COVID, representa una cantidad mayor al número de fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos ante un problema de gran magnitud al que tenemos que afrontar
con toda la determinación y toda la colaboración con las autoridades para salir airosos de una situación como esta que afecta al mundo. Doctor, pero recientemente el Gabinete de Salud y el Poder Ejecutivo acaban de emitir un decreto, el 3721, en donde ellos argumentan que los índices de contagios y de fallecimientos se están reduciendo y por eso ellos han aumentado el toque de queda hasta las 7 de la noche los días de semana y hasta las 5 de la tarde los días de semana, bajo el argumento de que el panorama ha cambiado favorablemente. Entonces usted dice que hay una segunda oleada y que los índices siguen subiendo, y lo entiendo, que cada día se reportan una cantidad significativa de fallecimientos y de contagios. Correcto, mire, analizando la decisión que tomó el gobierno, consignada en el decreto 37-21, donde en cierta medida va un poco desescalando el problema de las medidas, de las restricciones, yo diría que en lo que tiene que ver con la movilidad de las personas, el libre tránsito, es muy halagüeño, en el sentido de que las medidas que han de ser, digamos, de toma de conciencia, de aceptación y de práctica por toda la sociedad dominicana, son aquellas medidas que se refieren al uso permanente de las mascarillas, al uso de las mascarillas y el uso adecuado de ellas, así como el lavado frecuente de las manos y conservación de la distancia. Si tomamos esas medidas, yo pienso que realmente no sería un absurdo el hecho de considerar, pero sobre todo cuando ya hay conciencia en la ciudadanía de que esas medidas hay que adoptarlas y hay que asumirlas. Porque lo que sí no tendría mucho sentido es si la apertura que se da es para que las personas vayan a aglomerarse, a hacer reuniones violentando todas las medidas sanitarias. En ese sentido, nosotros hemos creído fundamentalmente que hay que desarrollar una amplia campaña de concientización y orientación ciudadana para que las personas entiendan cuál es la dimensión del problema y de qué manera va a impactarle a toda la sociedad si no se asumen las medidas sanitarias, el protocolo sanitario recomendado. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. También es importante el hecho de que un problema nacional de tal magnitud requiere también la participación, la integración de toda la sociedad. Y en ese sentido me parece, pero muy halagüeño, me parece muy pertinente el planteamiento del señor presidente, el presidente Rafael Abinader, en el sentido de que convocará un pacto nacional para tratar de ir, digamos, buscando las soluciones más atinadas y que más, digamos, podrían favorecer a la sociedad. Y eso es importante porque hablar de que la participación de los actores involucrados o que tienen que ver con la afectación o las decisiones de las cuestiones más elementales que pueden afectar a la sociedad, el diálogo, la concertación, el espacio de entendimiento de los actores sociales, eso lo entendemos fundamental. De ahí que nosotros también hemos venido planteando la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública como ente rector y las autoridades correspondientes convoquen al Consejo Nacional de Salud. La Ley General de Salud en su artículo 15 establece el Consejo Nacional de Salud y es un ente responsable o un espacio de coordinación de políticas y estrategias tendentes a analizar, evaluar, monitorear las políticas de salud en la República Dominicana. Y ese espacio yo pienso que hasta este momento se ha desperdiciado, porque fíjese cómo a veces hay voces contradictorias. Hoy día el Colegio Médico Dominicano y en otras ocasiones ha planteado posiciones totalmente contrarias a las que plantea el gobierno. Sin embargo, ¿qué resulta? En la convergencia del Consejo Nacional de Salud participa
con un escaño el Colegio Médico Dominicano. Y ahí en ese espacio de coordinación, que bien pudiera ser que plantee sus posiciones, se discuta con los demás actores, porque además participan 5 ministerios más del país. Participa la Asociación de Dueños de Clínicas y Hospitales Privados. Y usted ha visto cómo en ocasiones se ha puesto en dilema y en discusión el hecho de que sectores de la vida privada, los profesionales del área privada, estarían asumiendo protocolos, utilizando medicamentos para el COVID que no están debidamente aprobados ni acordados. Desde luego estamos en una emergencia y el sector privado ha tenido la oportunidad de valorar y analizar en base a la experiencia los buenos resultados que le han dado determinados medicamentos. Pero así también junto con el sector público, en un escenario como el Consejo Nacional de Salud, pudiera surgir una comisión interinstitucional donde se valore la pertinencia a la luz de la experiencia y estudios que ya se han hecho en algunos países de poder implementar un protocolo nacional ya de consenso con todos los actores involucrados. Y esos serían parte de los resultados favorables que le daría al país el hecho de que un ente de esta naturaleza pueda estar, digamos, activo en el análisis, valoración, monitoreo y seguimiento a un problema de esta magnitud. A propósito de los medicamentos que usted acaba de mencionar, que algunos que no están avalados, el asunto este de la ivermectina, que todavía hay médicos que lo están recomendando, ¿se pueden utilizar? Porque el ministerio dice que no, en este momento sí, ya la gente no sabe qué hacer. Es lo mismo que estamos diciendo. El problema, sí. La ivermectina no está aprobado como un medicamento antiviral ni como un medicamento como contra el COVID o contra la COVID. Es un antiparasitario, pero sí determinados profesionales de la salud y varios centros privados han reportado tener éxito en el uso. Inclusive, muchos de nuestros profesionales del área pública lo están utilizando, aunque no esté aprobado, porque también la situación de emergencia, un problema que estamos todavía por conocer, está dando experiencia. Entonces, qué bonito sería que la República Dominicana pudiera presentar como parte de su experiencia en el manejo del problema un producto, que se hagan los estudios que es de rigor, y entonces se pueda presentar como una posible, digamos, no solución definitiva al problema, pero como una manera de enfrentar los efectos y mitigar los efectos del COVID o de la COVID. Doctor, respecto a la vacuna, ya sabemos que el gobierno ha hecho acuerdo con AstraZeneca para traer al país una buena cantidad de esas dosis. También tenemos el tema de la Pfizer y una parte que llegará por el protocolo de COVAX que está dirigiendo la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, doctor, ¿cómo usted evalúa el manejo que le está dando el gobierno a esta situación de adquisición de las vacunas, el protocolo que no está del todo claro para la vacunación masiva que se va a hacer? Y si usted entiende que esto ayudará a contener el avance del coronavirus cuando definitivamente se inicie ese programa. Mire, sobre eso le puedo decir que es digno reconocer el esfuerzo del gobierno y la determinación de asegurar y garantizar unas 20 millones de dosis de vacuna contra el COVID, de las diferentes que ya han sido aprobadas. Es una medida inteligente y una medida oportuna, y ojalá que, tal como lo ha anunciado el señor presidente, que en las próximas semanas ya llegarán las vacunas. Esa medida es fundamental. Fíjese qué pasa. La vacuna es el único instrumento, y en este término biológico, que ha contribuido de manera más significativa a erradicar enfermedades, a controlar y a prevenir enfermedades. Y tenemos ahí el ejemplo. En 1971 nosotros salimos erradicamos definitivamente, y no solamente la República Dominicana, sino la región de las Américas, erradicó la viruela. En 1994 fue erradicada la poliomielitis en la región de las Américas, y por eso inclusive se ha reconocido
a la región de las Américas como una de las regiones de mayor éxito en el uso y la aplicación de la vacuna. Entonces, más recientemente, en el 2015, también fue declarado, fue declarada erradicada la rubeola y el síndrome de rubeola congénita. De manera que si nos ponemos a analizar en las últimas décadas, las vacunas han venido a ser la solución de gran parte de los problemas. Nosotros no tenemos así la cifra concreta de la cantidad de muertes que se habrán evitado y contagios en la región de las Américas y específicamente en la República Dominicana por ser parte del programa de vacunación de las Américas, que en la República Dominicana bien está establecido como el PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Nosotros tenemos una buena plataforma desde el punto de vista de personal, técnicos muy capacitados, pero hoy día, para el caso de estas vacunas, nosotros creemos que hay que desarrollar también una gran campaña de orientación ciudadana y de concientización para explicar los beneficios del uso de la vacuna, pero también se requiere disponer de un plan que ponga bien claro y especifique cómo va a ser toda la logística de la aplicación de las vacunas. ¿Quiénes irán primero? Bueno, ya se ha señalado que están como prioritarios el personal que tiene que ver con la atención a la salud, el personal sanitario. Luego serían los militares, luego los mayores de 60 años, y así más o menos se tiene establecido quiénes serían los prioritarios. Pero me parece que es importante que hoy podamos contar con una verdadera planificación que establezca y diga, mire, nosotros los puestos va a ser por vía de puesto fijo, va a ser de la manera en que se vaya a implementar el proceso de vacunación. La gente concientizada y también que se anuncie que ya el personal está capacitado o en vía de capacitación para la debida aplicación del producto. Doctor, muchas personas se han preguntado si las personas que ya le dio el COVID serán vacunados y también si esta persona que tuvieron el COVID y fueron asintomáticos, si van a tener alguna situación de salud al final, porque dice que el COVID deja secuela. No, mire, se puede vacunar a una persona que le haya dado COVID. ¿Y por qué? Lo importante sería responder por qué debe hacerlo. Debe hacerlo porque hasta el momento no se conoce cuál es el periodo de inmunización que produce la enfermedad, es decir, la inmunización natural. La inmunidad natural es aquella que se adquiere cuando la persona le da la enfermedad y desarrolla los anticuerpos necesarios como efecto de los antígenos que lo atacaron en la guerra de su defensa contra la enfermedad. Eso no sabemos hasta cuándo, por ahora, hasta cuándo va a permanecer. Hay enfermedades, por ejemplo, que producen, cuando afectan, inmunidad natural definitiva y la persona no le vuelve a dar jamás. Pero eso aquí no está probado. De manera que por eso es importante aplicar la vacuna, porque además le serviría como una especie de refuerzo para su organismo defenderse ante cualquier otra agresión de la enfermedad. Bueno, Raquel parece que tuvo problemas de conectividad y se acaba de ir. Doctor, a mí me preocupa lo siguiente, doctor, y es que en los países donde se está aplicando el protocolo de vacunación, uno observa como que es bastante lento, principalmente Estados Unidos, que lo está haciendo, Puerto Rico y otros países. Entonces ya uno tiene la información de que el primer paquete de vacunas que va a llegar al país es de 400,000. Quiere decir que quizás esa cantidad se consuma en el personal de primera línea, como usted apunta, en los médicos, policías, militares, y luego quizás vendrá entonces más adelante los envejecientes. Quiere decir que nos queda todavía un tramo un poco largo con esto de la pandemia, porque los primeros en ser vacunados van a ser lo de la población general, sino los de primera línea. Entonces, en ese sentido,
Sí. ¿Qué usted le recomienda a la población en el sentido de que tenemos que entender que esto es para largo, esto no para por ahora? Sí, usted, Wellington, ha traído un tema muy interesante, porque efectivamente los Estados Unidos ahora mismo está presentando un problema con el inventario de las vacunas. Inclusive tienen el temor de que en un momento determinado se puedan agotar. Y entonces pensemos que generalmente los países del tercer mundo como el nuestro, siempre en la dinámica, digamos, de lucha por conseguir las mejores oportunidades, generalmente estamos en segundo orden. Pero vamos a confiar en que los acuerdos, el contrato que se ha hecho con las compañías, con las empresas productoras de las vacunas, y además aquella cantidad que prometió la Organización Panamericana de la Salud, se pueda consumar, y que la República Dominicana, en un buen programa de entrega, pueda lograr el cumplimiento de esa prerrogativa, de ese compromiso que existe. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos es recomendar a la población que tome las medidas, porque usted lo ha señalado, no se sabe hasta cuándo vamos a tener este problema. La vacuna indiscutiblemente es una herramienta fundamental para controlar y en algún momento erradicar la enfermedad. Pero estas medidas, por ejemplo, la de lavado de las manos de manera continua, la del uso correcto de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia social, eso no podemos olvidarlo bajo ninguna circunstancia. Estemos o no vacunados, hay que mantener esas medidas de higiene y esas medidas de prevención que son fundamentales. Y mientras llegan las vacunas, no ceder ante esa responsabilidad ciudadana. Doctor, para usted, ¿cuál de las vacunas, de las que conocemos, evidentemente, es la más efectiva? Mire, hasta ahora las vacunas, digamos, todas las vacunas que generan una efectividad de un 60% en adelante son efectivas. Y las 3 vacunas que vienen para acá sobrepasan ese umbral, sobrepasan más allá. Pfizer se habla de alrededor de un 95% de efectividad, por ejemplo, y así sucesivamente, pero todas están en el rango de efectividad, no hay ningún inconveniente, estamos bien por ahí. Bueno, muchas gracias, agradecer al doctor Roberto Peguero Albuez, quien ha estado con nosotros. Se me está cruzando el internet. De su espacio al despertar. Agradecemos al doctor por dedicarnos estos minutos y ofrecernos tan interesantes informaciones sobre el ámbito de la salud en el país. Y a ustedes que nos sintonizan, les exhortamos a que continúen ahí, que en breve continuamos con el desarrollo del contenido de su espacio.